En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad, hoy lunes 11 de junio de 2018. Bienvenidos, queridos oyentes. Aquí estamos Víctor Maldonado y yo para acompañarlos, y también en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga. Y para que se comuniquen con nosotros e interactúen con Aquí se habla libertad, ya están abiertos todos los canales que hacen posible esto, como es el Periscope RCR 750, rcr.tv por YouTube, el Twitter RCR750, el teléfono 0212-482-9750 y el DILO 3456, que tiene un costo de un bolívar más básico, más IVA. Hola Víctor, buenos días. Buenos días, feliz lunes 11 de junio de 2018. Sigue avanzando el año, sigue avanzando la hiperinflación. Vi que en el Universal en la primera plana decía que teníamos ya casi 1000% de incremento de liquidez monetaria en lo que va del año, y la verdad es que poco cambia esta tendencia inercial hacia el colapso y los quiebres del país, lamentablemente, porque sería tan fácil, Rocío, apostar a una economía de mercado, a un régimen de respeto de los derechos de propiedad, a un Estado limitado, porque un Estado como este nosotros no podemos financiarlo. Y a una libertad cambiaria. A una libertad cambiaria para que la gente pueda resolver sus problemas también con libertad, y por supuesto a un Estado que se preocupe de lo suyo, que es seguridad, abundancia institucional y Estado de Derecho. Pero no. Lo que estamos viendo es todo lo contrario, y todo lo contrario produce esto que lamentablemente todo el mundo advierte con tanta fíjate, Víctor, alarma. Que es tan lamentable este retroceso que ha sufrido Venezuela, que hasta el polio regresó, una enfermedad que estaba totalmente erradicada gracias a esa vacuna tan maravillosa contra la polio que se descubrió hace tantos años y que había permitido que en Venezuela era un país libre de polio. No hay vacunas, Entonces, o sea, es un Estado extendido, pero que no es capaz de hacer lo mínimo. Es esa cosa lo que uno no entiende. Ahora, Rocío, cuando uno revisa qué es lo que está pasando con la libertad del mundo, uno no puede dejar de reflexionar con Carlos Alberto Montaner lo que está ocurriendo en España. En España hubo una moción de censura al gobierno de Rajoy, cayó el gobierno de Rajoy y tenemos un gobierno socialista que no pasó por las urnas, que no tiene suficientes votos como para poder liderar con comodidad un proceso absolutamente difícil. Hay muchísimas amenazas, pero lo que plantea Carlos Alberto Montaner, que es que es bueno que lo sepa todo el mundo, es: miren, los regímenes políticos son destrozados por la corrupción, son destrozados por el descrédito que por la vía de la corrupción llegan a tener regímenes, periodos políticos y partidos políticos. Y eso fue lo que le pasó, según él, al Partido Popular. Sí. Muy poca gente creía en su inocencia y por eso Mariano Rajoy perdió el poder. Sí, dice Carlos Alberto que es algo parecido precisamente a lo que le sucedió a la democracia cristiana italiana a principios de la década de los 90. Dice que la severidad de la sentencia de los jueces españoles contra los responsables de la operación Gürtel fue devastadora. Era la perfecta coartada para liquidar al Partido Popular mediante esa moción de censura en el Parlamento, ¿no? Y no es que 180 diputados sufrieron un espasmo súbito de honradez, fue el instinto matador de los políticos. Vieron una oportunidad de tirarse a la yugular de la derecha y la aprovecharon. Unos por razones ideológicas, eran sus enemigos de clase, otros por cuestiones de identidad. Veían al PP como los promotores del españolismo, ese supranacionalismo que ahoga a los otros nacionalismos regionales.
es probable que el Partido Socialista Obrero Español le suceda lo mismo con estos casos, ¿no? Porque pronto los tribunales dictarán las sentencias y los aliados de la víspera sentirán otra vez el instinto matador. ERE es el acrónimo de Expediente de Regulación de Empleo. Si las trampas con el dinero público que llevaban a cabo algunos tipos inescrupulosos del PP o de su entorno se centraban fundamentalmente en Madrid, Valencia y Galicia, los socialistas, plantea Carlos Alberto, inescrupulosos, recurrían en primer lugar a Andalucía, territorio que han gobernado durante muchos años. O sea que no pueden tirar ninguna piedra. Y los delitos eran los mismos: apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias, cohecho, soborno, activo o pasivo y un vasto etcétera. Por eso las sentencias son tan severas. Cada delito conlleva una pena. Se suman las penas y surgen esas cifras terroríficas. Y fíjate que Carlos Alberto sigue en su artículo citando a Douglas North, uno de los grandes pensadores norteamericanos del siglo XX, Premio Nobel de Economía. Douglas North, además, Víctor, visitó nuestro país. Tuvimos la oportunidad de tener esa visita tan importante, que vino precisamente a apoyar al gobierno. En ese momento era el gobierno de Rafael Caldera, pero estaba el doctor Carlos Bernardes de ministro del Fondo de Inversiones de Venezuela, y nosotros lo apoyamos ahí en la avenida del doctor Nor por el tema institucional, porque ese es el trabajo por el cual gana el Premio Nobel de Economía. Y Carlos Alberto insiste en estas reflexiones porque le parece muy importante. Durante milenios los cortesanos emprendedores y los jefes políticos se han repartido las rentas más suculentas en detrimento del pueblo llano. Ambos grupos se retroalimentan. Son ellas las sociedades de acceso limitado, entre comillas. Así eran todas, pero a fines del siglo XVIII ocurrió la Revolución Americana y de pronto unos granjeros blancos descendientes de británicos se vieron combinados a organizar un Estado independiente. Bueno, Rocío, y lo mismo está ocurriendo en América Latina. Es un escándalo lo que recorre de sur a norte con la trama que construyó, la maquinaria que construyó Odebrecht. Hay un conjunto de periodistas independientes, también latinoamericanos, que ha trabajado muchísimo el tema. En el caso venezolano son, digamos, famosos en ese sentido los del grupo Armando.info, y la verdad es que frente a eso efectivamente ocurre indignación ciudadana. Y bueno, Rocío, yo estuve el fin de semana yendo de aquí a Puerto La Cruz, y lo que uno ve son pilotes construidos, abandonados, y uno finalmente no tiene sino que condolerse con los recursos que se han perdido, con malas contrataciones de un Estado excesivamente patrimonialista que practica el mercantilismo, en donde la cercanía de ese Estado con esas empresas lo que provoca es corrupción indebida. Y bueno, lo que dice Armando Info es que aquí hay más de un político que tiene que dar la cara, que tiene que dar una explicación y que tiene que decir si fue tocado y de qué manera fue tocado por esa empresa Odebrecht. El gobierno quiere que ese escándalo resbale por Venezuela y pase a otro lado, pero lo cierto es que eso que está conmoviendo los cimientos de Perú, que ahorita acaban, Rocío, de abrirle averiguación a los últimos 4 presidentes, que conmovió los cimientos de Brasil y que por donde ha pasado ha exterminado o ha puesto en evidencia a una clase política corrompida. Bueno, lamentablemente en Venezuela será doloroso, pero tendremos que abrir los ojos y tenemos que exigir explicaciones. Bueno, pero eso es lo que queda. Recomendamos este artículo de Carlos Alberto Montaner, que está en el cato.org, cambiar a España después del batacazo, porque de lo que se trata es eso. Las sociedades tienen que aprender, tienen que hacer nuevas exigencias, tienen que replantear su relación con la política, tienen que exigir más apertura y más derecho exigente, y tiene que plantear la universalidad de la cobertura de la ley, porque no puede ser que algunos se sientan impunes frente a ella. Así es. Y bueno, una corta noticia de España, pues que Rafael Nadal ganó de nuevo el Roland Garros. Por lo menos tienen los españoles. Así es, ellos por lo menos tienen la garré, ¿cómo es
raqueta en la mano y lo hacen bien. Y bueno, y no podemos dejar de felicitar a La Patilla. Estuvimos a David Morán el viernes, que 8 años. 8 años de compromiso con la verdad, de compromiso con la libertad, batiéndose por la libertad de expresión, al amigo Alberto Federico Rabel y al amigo David Morán, que son los dos bastiones de La Patilla. Desde aquí, desde otro baluarte de la verdad y la libertad, RCR 750, le mandamos un fuerte abrazo. Y vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Rocío, por supuesto que tú conoces a Dam Arnal profesor Arturo Dam. Arturo Dam es un profesor economista de la Universidad Autónoma de México y divulgador de todos los principios de la libertad. Por supuesto, es un pedagogo muy, muy claro cuando transmite sus ideas, y con la organización aliada en México, Caminos de la Libertad, lleva también un programa que se llama el Círculo Bastiat, como el que tiene Se Dice Joven, para transmitir las ideas de la libertad a partir de Bastiat y todos los autores del liberalismo clásico. Y hoy vamos a presentar su libro, El punto sobre la I. Rocío, son 3 tomos. 3 tomos, sí. Yo le recomiendo a nuestros oyentes que busquen en la página web de Unión Editorial. Ahí está toda la colección de libros que ellos han promovido. Y por cierto que muchos de esos libros están en la biblioteca Oscar Schnell de Se Dice, y algunos de ellos pueden ser también adquiridos en la librería de Se Dice. @Se Dice Librería. Y es interesante porque si a alguno le interesa o le llama la atención un libro, podría, digamos, tratar de obtenerlo. Pero me llamó la atención, Rocío, por la forma como el profesor Arturo Dam plantea la pedagogía de educar en la libertad. Así es. Y poner el punto sobre la I es precisamente lo que él dice, determinar algo, pero también de aclarar algo, ¿verdad? Que esa expresión tan coloquial, sí, ¿no? De uno, hay que ponerle el punto sobre la I, ¿no? Es como el del cascabel al gato. Así es. Y no es que el autor pretenda en los textos que integran el punto sobre la I ni terminar, ni mucho menos aclarar las frases que le sirven de materia prima. Frases terminadas que explican bien lo que su autor quiso decir, desde Lao Tse hasta Milton Friedman. Pasando por Ayn Rand. Y de Aristóteles, Ayn Rand, Tácito y todos estos filósofos y autores que nos llevan a reflexionar y a cuestionarnos de por qué el ciudadano es libre y por qué algunos quieren controlarlo. Claro, es una especie de asociación libre, Rocío, de frases hechas. Por ejemplo, toma una frase de Ayn Rand o de Aristóteles o de Rothbard o de Lao Tse o de Milton Friedman, ¿ok? Y ella simplemente le sirve de materia prima, las usa como pretexto para reflexionar en torno a la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, que hoy se ven amenazadas por los gobiernos que pretenden desde los bienes, gobierno hada madrina, que pretenden desde preservar al gobernado de todos los males, un gobierno ángel de la guarda, hasta concederle todos los bienes, gobierno hada madrina, siendo que el gobierno que respeta la libertad, la propiedad y la responsabilidad debe limitarse a preservar al gobernado del mal de la delincuencia y de fallar, concederle el bien de la justicia. Y esto es interesantísimo. Mira qué interesante, Rocío. Él plantea una propuesta de mal gobierno, que es el gobierno ángel de la guarda, porque al final el buen ángel de la guarda tú ni lo oyes, sino que está en tu conciencia, respetando tu libertad. Pero este gobierno ángel de la guarda quiere, digamos, dártelo todo. Protegerte al extremo. Protegerte al extremo. Y en ese sentido viola tu libertad y hace que por supuesto tú te sientas asfixiado. Pero está el otro, el gobierno hada madrina, que quiere dártelo todo. Bueno, y este gobierno hada madrina, que quiere dártelo todo, provoca ciudadanos débiles, flácidos en la exigencia de su libertad, flojazos ellos, poco innovadores, por supuesto sin ningún ánimo emprendedor. Y entonces todo parece muy lindo, el ángel de la guarda o el hada madrina, y sucede que tenerlos es, digamos, lo peor, porque efectivamente no respetan tu libertad, no respetan tu propiedad y no fomentan tu responsabilidad. Sí, este libro, pues, el punto sobre la I ayuda a desenmascarar a los gobiernos ángeles de la guarda y hadas madrinas.
proponiéndole al lector argumentos a favor de la libertad individual, la propiedad y la responsabilidad personal. Los tres pilares de la convivencia pero, Rocío, ciudadana. Tú le quitas a unos gobiernos socialistas la mascareta de Ángel de la Guarda y lo que es un demonio, ¿ok? Que es un demonio vampiro que te chupa la sangre. Y cuando tú le quitas la careta a los gobiernos hada madrina, lo que sale es otro demonio que no te da, te quita, te chupa, te deja sin nada, te elimina cualquier tipo de ánimo emprendedor. Bueno, lo que vemos en Venezuela, la gente con su gobierno hada madrina y Ángel de la Guarda, lo que está es comiendo entre la basura, lo que está es tratando de salvarse de una enfermedad, recibe todos los días la mala noticia de que aquí hasta el polio volvió la malaria, no puedes, digamos, ir por las calles porque están desoladas de gente y de seguridad. Rocío, y algo que me llamó muchísimo la atención de mi viaje a Puerto La Cruz, es que las calles del día sábado, las carreteras estaban totalmente vacías, los negocios cerrados, los negocios de camino. O sea, nos estamos convirtiendo en un país de carreteras muertas, de casas muertas, de negocios muertos. Aislados, por allí no pasa nada. Y fíjate que yo esta mañana también oía un programa de radio, no me acuerdo si era de Chile o no sé qué, que ella decía que había llegado ayer y el único avión que había llegado era el de ella, y ella se asomó en las ventanas, ahí en el aeropuerto no había más aviones. O sea, que también se extrañó muchísimo de eso, o sea, del aislamiento. Países fantasmas provistos por gobiernos hada madrina y gobiernos Ángel de la Guarda. Al final todo es terror. Recomendamos entonces a nuestros oyentes El punto sobre la I, Rocío, que sabe que yo soy padre y que el próximo domingo es el Día del Padre, me va a regalar el punto sobre la I. Espero que todavía haya en la colección, Víctor. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. Ser propietario equivale a haber obtenido la propiedad por mis propios méritos, y hacerla productiva implicará más méritos para mí. En la medida que el gobierno respete la propiedad privada, tenemos más oportunidades de convertirnos en un país libre y desarrollado, y por lo tanto tener mayor calidad de vida. Para que mi propiedad exista y permanezca en el tiempo, debo cuidarla, mantenerla y respetar las reglas del juego, porque el derecho a la propiedad incentiva la responsabilidad. Asegurar el derecho a la propiedad de todos los venezolanos es una forma de aumentar la libertad de una sociedad. La propiedad es símbolo legítimo de riqueza cuando es producto del ingenio y del esfuerzo. Se dice libertad por un país de propietarios. Cuando se trata de descansar en nuestra habitación, no solo se trata de tener la cama bien tendida, también es bueno sentir unas sábanas que te llenen de paz y relax. La nueva colección Fuji de ama de casa tiene para ti una línea de sábanas, edredones, cobijas y fundas confeccionadas con hermosos diseños para camas de todos los tamaños. Los colores te darán ese equilibrio que quieres. Entra en amadecasa.com o visítanos en nuestras tiendas y descubre la colección Fuji de ama de casa. Ama de casa, toca, siente, vive. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Vamos con Ventanilla hacia América Latina. Ya tenemos en línea a Iván Méndez. Iván por Caracas está con nosotros hoy. Iván, ¿hoy sí tienes conexión o seguimos con problemas de conexión en Caracas? Aquí estamos. Buenos días, Rocío. Buenos días, Víctor. ¿Cómo van? Muy contentos de estar contigo hoy porque es una sección muy grata, es una sección que ayuda a la gente. ¿Con qué vienes hoy, Iván? Bueno, estamos con el tema de los bloqueos de la semana pasada que empezó con la patilla, que vi que ustedes la felicitaron por sus 8 años. Pero también bloquearon a Ronrunes y el Nacional. Es el gobierno que sigue con esta práctica de bloqueo en alianza con CanTV y con la mirada cómplice de Conatel, ¿no? Porque es una estrategia que tienen usando ya mucho tiempo. Y yo me preguntaba, quería preguntarle a la gente, explicarle por qué usan esto. Y es porque esta es la estrategia más sencilla de hacer. O sea, cambiar el DNS es cambiar la dirección de un sitio, la dirección que utilizas, por ejemplo, para venir a RCR o a la Patilla o al Nacional. Ellos nada más tienen que cambiar una línea de texto. Cortan y pegan un archivo de texto y mandan ese sitio. Cuando tú haces clic, vas a un sitio nulo o que no existe. Y luego, sencillamente, cuando lo quieren retirar, cortan y pegan la dirección original. O sea, no demanda mayor experticia. Entonces se les hace muy fácil el bloqueo y la práctica de este. Sí, bueno, a propósito de eso, tú le habías comentado a Víctor, Iván, de un servicio que hay de VPN que te da unos cuantos gigas por si acaso sufres algún tipo de desconexión, ¿no? Que se llama Wirescribe. Exacto. Ya les voy a comentar. Por ejemplo, para los bloqueos de DNS, que son los más sencillos, la primera opción es sencillamente mudarte a los DNS públicos de Google. La gente dirá, ¿qué es eso? Bueno, tú escribes en Internet, en Google, DNS público de Google, y ahí te aparecen docenas de tutoriales en español de cómo cambiarlos en tu navegador. Entonces, navegas usando esos DNS y evades el bloqueo más sencillo, como este reciente de la Patilla, el Nacional, Ronrunes y el Pitazo, incluso la semana anterior. Pero si el gobierno se pone más creativo y bloquea dirección IP y otro tipo de cosas, tenemos la opción de usar un VPN, que es una red privada virtual, ¿no? Que es paga, pero hay servicios gratis, como este que acabas de mencionar. Este Wirescribe, que lo puse en Twitter, en la cuenta Iván por Caracas. Ustedes van, se escriben, montas la aplicación en tu computador, en tu móvil o en tu tableta, y tienes 15 gigas para navegar de forma gratuita. Y ahí literalmente puedes ver todo lo que esté bloqueado. Porque a él no lo vencen, ahí saltas el de IP, el de DNS. Entonces yo creo que el gobierno por ahora lo está haciendo muy sencillo, primero por lo que les comenté, es realmente fácil para ellos hacerlo, pero luego porque los usuarios no se están entrenando y estamos en un país donde la libertad de expresión está bajo asedio diario. Entonces tenemos que tener herramientas para evadirla. Entonces pienso que es responsabilidad de nosotros como usuarios aprender a protegernos de esos bloqueos, pues sea usando los DNS públicos de Google, sea montando un VPN. Bueno, a todos nuestros oyentes, lo primero que habría que recomendarles es que tomen contacto contigo por tu cuenta de Twitter, Iván por Caracas, y yo estoy seguro que tú atenderías cualquier consulta al respecto. Pero es efectivamente eso. Sí. Cuando los ciudadanos preguntan, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y cómo yo combato la tiranía? Bueno, está absolutamente claro que uno como ciudadano digital tiene que aprender a manejarse entre los vericuetos de la censura, de tal manera de nunca dejar de tener acceso a la verdad y a aquellos que luchan por la libertad. Eso es lo fantástico del mercado, ¿no? Que, como le decía Hayek, el orden espontáneo. Siempre va a haber una forma en que uno pueda sortear esto y seguir comunicado, ¿no?
Exactamente. Fíjate que el jueves pasado la etiqueta de la patilla bloqueada fue tendencia por 17 horas. Es decir, la gente invierte su tiempo en denunciar, en darle impulso a una etiqueta, a un hashtag. Pero bueno, hay que ir un paso más allá y aprender a defendernos de esos bloqueos. ¿Okay? Entonces, alguien me comentaba en estos días, bueno, pero vas a obligar entonces al gobierno a hacer algo más feroz. Le digo, bueno, pero es que entonces se afectarían ellos mismos. Claro. Ellos la tienen muy fácil ahorita porque hacen estas cosas muy sencillas y prácticamente se apaga el interior del país, pues, o sea, no se ve en los sitios en Maracaibo, en Barquisimeto. Entonces yo creo que hay que hacerle llegar este mensaje a la gente de hasta el último rincón del país que escuche este programa y escuche esta emisora para que hagan ese tipo de ¿cómo es? De desbloqueo o de prevención digital, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Vamos a poner en la cuenta de Aquí se habla Libertad, en el Twitter también, Iván, para que la gente sepa WineScribe, cómo se pueden conectar, y como tú bien decías, hay tutoriales en español para que la gente pueda manejarse y aprender, aquellos que no somos muy buenos en eso bueno, como el portal es de difícil captación por el oído, por eso es mejor @Iván por Caracas, y en @Iván por Caracas, que es más fácil llegar por allí. Iván tiene colocado la cuenta a la cual tienen que meterse, que es gratis y que, digamos, tiene la ventaja precisamente de que te permite sortear los obstáculos que a veces las tiranías proponen. Bueno, Iván, igual les agrego una cosita, que es que les coloqué la URL, la dirección de Provea, que también tienen una página donde paso a paso te enseñan a incorporar los DNS de Google. Buenísimo. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Oye, que eso debería también estar en los portales de Cedice y eso, cómo sortear los obstáculos de eso. Mire, bien, cuéntanos, página, para que la gente lo haga. Un minutico más para que nos diga la película de la semana. Bueno, saben que el viernes pasado se estrenó Ocean's 8, ¿no? Sí. Las estafadoras. Sí. Con un elenco de mujeres fabulosos. Sandra Bullock, Rihanna. Anne Hathaway. Es Anne Hathaway. Kate Blanchett. Se lleva toda la película. Qué bueno. La comedia es muy ligera, está muy bien hecha. Y bueno, este viernes hay mucha expectativa porque se estrena la segunda parte, luego de 15 años, ¿no? De Los Increíbles 2. No puede ser. Ajá. Yo voy a invitar a mi hijo. Se estrenan en el mundo, Víctor. Qué maravilla. Se estrenan en medio de un escándalo, porque hasta Pixar no se escapó del escándalo de la cacería de brujas por el asunto del sexo. Imagínate. Entonces, cierto, el viernes pasado renunció el jefe de diseño, John Lasseter, que fue el que creó Toy Story 2. Tuvo que irse por problemas de denuncias de unos abrazos. Bueno, yo creo que tenemos que hablar al respecto, porque estamos llegando a ser una sociedad neovictoriana, ¿no? Medio pacata en ese sentido. O sea, imagínate, alcanzó a Pixar, uno no lo pensaría, ¿no? Así es, ya llegó a casi que al lugar donde duerme el ratón Mickey. Bueno, pero creo que se nos acabó el tiempo. Iván, muchísimas gracias. Creo que hoy ha sido nutritivo y útil por las recomendaciones que has dado, y reconozco y admiro tu tesón libertario. Nos vemos dentro de 15 días o antes al producirse la noticia. Y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado José Trujillo, vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, lamentó que el gobierno, en su afán de mantener el control social, no acepte ayuda humanitaria. Que la OPS y la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, que son sinónimos uno del otro, son organismos que dependen de Naciones Unidas. Eso es lo primero, ¿verdad? Naciones Unidas sabe lo que está pasando aquí. Naciones Unidas sabe que aquí hay una crisis humanitaria. Naciones Unidas ya sabe que aquí hay una hambruna. Aquí, y es importante que la gente también lo sepa, porque dicen siempre la gente del gobierno, Marco, dice que es el bloqueo que existe, ¿verdad? Dicen que es un bloqueo que está existiendo porque el gobierno bloqueó a todos los organismos del Estado. Es importante que la gente entienda algo, pero muy importante que lo entienda, y es que se trata de que inclusive
el país llamado Chile, en la reunión de República Dominicana, le dijo al gobierno venezolano que ellos le podían donar las vacunas, porque recuérdate que Venezuela no ha pagado el fondo rotatorio de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es lo que pasa cuando no pagan. Pero sin embargo, Chile le ofreció su cupo, que tiene el cupo de Chile, dijo, nosotros le damos la vacuna, pero ni así el gobierno lo quiso aceptar. Jubilados de la empresa petroquímica de Venezuela, Pequiven, en Valencia, estado Carabobo, protestaron esta mañana para exigir el pago de sus pensiones. El metro de Caracas está operando con total normalidad. En internacionales, Panamá solicitó a Estados Unidos la extradición de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, acusados de corrupción y cuyo padre llega este lunes a su país tras ser extraditado por Washington. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, el prospecto de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., se perderá al menos 4 semanas debido a una lesión en la rodilla izquierda. Tenemos un servicio público. Se solicita Lupron de 11.5 miligramos para el señor Alejandro Acosta. Quien pueda colaborar puede llamar al 04-16-4000-234. Continúen con Aquí se habla libertad. Son las 11:32. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia, Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y bueno, vamos a seguir debatiendo sobre la libertad, porque siempre debatimos, ¿verdad, Víctor? Bueno, se trata de debate y se trata de dar la oportunidad a nuestros eximios pensadores en donde ellos se encuentren, que puedan participar en este debate sobre el país. Yo hoy tengo, digamos, mucho contentamiento, como dirían en español castizo. Ese decía mi amigo Antonio Cova, porque nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Luis Alfonso Herrera, un venezolano, un abogado liberal que en este momento está viviendo en Chile, pero que bueno, siempre está pendiente de lo que está ocurriendo aquí en el país. Luis Alfonso, bienvenido. Hola Víctor, Rocío, bien, muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto y un honor estar en su programa nuevamente. Bienvenido, Luis Alfonso, es grato saber de ti y de que estás en Chile, pero desde allí estás transmitiendo también estas ideas y estás formando gente desde la universidad, y bueno, es muy grato que nos acompañes hoy para hablar de este tema
tan fuerte para nosotros de cuán legítimo es este régimen y el tema de la legitimidad y el poder que tú tanto has trabajado no solamente en tus ensayos, sino en libros permanentemente. Adelante. Bueno, sí, sin duda, cada vez que se plantean discusiones de la situación de nuestro país, siempre el factor político está de la mano con el factor jurídico, y este último, de acuerdo a los análisis que se vayan generando, lamentablemente genera confusión más que claridad al momento de reconocer lo que efectivamente sucede en el país, ¿no? Y la legitimidad, como bien señala Rocío, es una noción clave tener presente para no incurrir en falacias o en equívocos que terminen de alguna manera reforzando las ejecutorias de un régimen claramente tiránico como el que detenta el poder en Venezuela. En ese sentido, cuando se habla de legitimidad hay que distinguir cuál es el sentido que cada persona que participa en el debate o que está planteando, digamos, algún análisis sobre este término, asume. Porque legitimidad para cierto sector de los entendidos e incluso en las discusiones públicas puede ser sinónimo de efectividad. Legítimo es aquel régimen político en el cual el poder, la autoridad, se ejerce de manera estable, de manera eficaz en el tiempo. Basta simplemente con que se pueda mantener en el ejercicio del poder una determinada autoridad para que sea legítima. Ese es un criterio, digamos, claramente antiguo, claramente superado por una evolución que en algún momento adoptó una segunda versión o significado del término legitimidad. Legitimidad ya no como efectividad, sino como legalidad. Legítimo es el poder en el cual se toman decisiones conforme a unas competencias, a unos procedimientos, al cumplimiento de unos requisitos, pero al igual que en el caso de la legitimidad como efectividad, en este caso de la legitimidad como legalidad, sin importar el contenido, sin importar los resultados, los valores, las garantías, los derechos que puedan estar afectándose con las decisiones de esa autoridad. Esta segunda noción también fue sumamente cuestionada en algún momento de lo que fue la evolución del Estado moderno. Ambas nociones de legitimidad ya mencionadas se tuvieron como válidas, como, digamos, las adecuadas para poder identificar cuándo en un territorio determinado se ejercía el poder de manera legítima. Pero con todo lo que es la evolución del constitucionalismo, que incluso es anterior a lo que es el surgimiento del Estado moderno como lo conocemos en la actualidad, con esa evolución del constitucionalismo y su triunfo finalmente entre los siglos XIX y XX, se entiende que la legitimidad está vinculada con el reconocimiento, respeto y práctica en el origen de la autoridad y en el ejercicio de la autoridad con ciertos valores vinculados con la vida, con la libertad, con la propiedad, en definitiva con la dignidad de los seres humanos, que no puede ninguna autoridad reclamar obediencia, observancia, respeto a sus decisiones, a sus ejecuciones, desde el punto de vista de leyes, desde el punto de vista de sentencias, decretos de gobierno, si previamente su origen, es decir, cómo accedió al poder, tanto en el gobierno como en el legislativo, como en el resto de las instituciones del Estado, como desde el punto de vista de su desempeño, ha observado escrupulosamente principios, garantías y valores que están establecidos no solamente en el marco constitucional de los países democráticos en los que rige el Estado de Derecho, sino también en el plano internacional, en materia de elecciones auténticas, en materia de principios democráticos y en materia de derechos humanos. Entonces hoy día la legitimidad es una noción que no se puede despachar diciendo, bueno, hay que ser pragmáticos y realistas en el análisis político, si esa autoridad se mantiene en el poder y ejecuta sus decisiones es legítima o tiene algún tipo de, digamos, de reconocimiento que hay que darle, porque estaría claramente opuesto, digamos, negando lo que es esa vinculación que en nuestra época hay que hacer necesariamente entre política y valores, entre ejercicio del poder con un derecho basado en principios y normas constitucionales, tanto internas como internacionales, que respetan, insisto, lo que es la dignidad y estos derechos fundamentales que he mencionado de la persona: vida, libertad y propiedad. O sea que no puede ser un gobierno legítimo por pedacitos o por compartimientos estancos, y tampoco puede volver a ser legítimo lo ilegítimo, muy probablemente, y tampoco puede tener conductas legítimas en el marco de su ilegitimidad. Y por eso es que es muy importante lo que tú aclaras, porque es que aquí hay gente que quisiera ordeñarle a esta tiranía alguna posibilidad de legitimidad y de allí agarrarse para hacer elecciones o negociar con ella. ¿Eso es lo que tú quieres decir?
Así es, Víctor. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, intentar evaluar como por separado. Bueno, es que en este decreto no hay inconstitucionalidad o en este decreto no hay legitimidad porque, bueno, si es algo positivo, bueno, si en los demás está mal, pero todavía hay un camino. De hecho, yo diría que en Venezuela debemos seriamente asumir que no hay constitución desde hace bastante tiempo. Pero si tuviéramos que colocar algún momento en el cual definitivamente cesó lo que es la eficacia desde el punto de vista jurídico de la Constitución, tendríamos que ubicarla a finales de 2012, principios de 2013, porque recordemos que a partir de ese momento comienza a manipularse de una manera descarada y absolutamente autoritaria por vía de la Sala Constitucional, cosa que ya había hecho antes, pero digo, a partir de ese momento el descaro fue total, para poder resolver lo que fue la sucesión absolutamente antidemocrática e inconstitucional de la presidencia de la República con motivo de lo que luego sería conocido la muerte de Hugo Chávez. Entonces, todo el régimen, toda esta etapa final del régimen chavista se caracteriza por el desconocimiento radical de la Constitución y por tanto del resto del ordenamiento jurídico. Entonces, las ejecutorias que desde ese año, a través de los distintos órganos que ya no ejercen sino que detentan, es decir, mantienen a la fuerza, con la excepción de la Asamblea Nacional por el origen en el voto, digamos, democrático que tiene, más allá de sus ejecutorias en los... Pero digo, ese resto de los poderes, pero especialmente ahora esta anomalía absolutamente aberrante, que es esa constituyente fraudulenta que durante este año se instaló, nada de eso que se decide es derecho, porque el derecho no es simplemente competencias, procedimientos y requisitos, como ya señalé. El derecho es esencialmente legitimidad conforme a valores, valores que estaban en la Constitución con todas sus contradicciones, a pesar de ellas, del 99, que fue cesada radicalmente por la Sala Constitucional desde entonces y por el resto del régimen, y también en la legalidad internacional, a la que yo pienso es la que deberíamos atender los venezolanos dentro y fuera del país al momento de plantear salidas jurídicas, no seguir insistiendo en la legalidad chavista y mucho menos en una constitución que no reconoce nada más y nada menos quienes tienen el poder del dinero, de las armas y de la coacción arbitraria para impedir cualquier salida de la crisis humanitaria, entre otras calamidades en las que nos encontramos. Sí, qué interesante eso que planteas y qué didáctico, ¿no? Espero que nuestros oyentes estén atentos y si quieren hacer alguna intervención, pues a través de los canales que están abiertos de RCR 750. Fíjate tú, Luis, que a veces uno se siente aquí en un país bizarro, ¿no? Porque conviven la ilegitimidad con la legitimidad. Entonces, uno se pregunta, bueno, a partir de todo lo que tú estás diciendo, bueno, ¿y cómo puede convivir una sociedad así? O sea, ¿cómo es posible que estemos viviendo esto en Venezuela entre una cosa y otra y los ciudadanos nos sentamos como, secuestrados, atrapados en la mitad de, por cierto, estoy viendo una serie que le recomiendo a nuestra audiencia que se llama Merlí en Netflix, que te la recomiendo, Luis, porque es un profesor de filosofía, tú y yo que estudiamos esa carrera, y él ahí le explica a un jovencito en el colegio, bueno, que es la justicia. Pues la injusticia son los dos extremos y en el medio está la justicia. Pero entonces, ¿cómo los ciudadanos nos sentimos en estos dos extremos de injusticia ambos? Pues no tenemos la justicia, ¿no? Así es. Sí, bueno, Rocío, hay que reconocer que lamentablemente nos ha tocado, como a otras sociedades en otros momentos de la historia, sufrir algo que ningún ser humano debería sufrir, que es estar en esa suerte de esquizofrenia en donde uno no puede, digamos, desarrollar sus proyectos de vida con cierta estabilidad, con cierta seguridad jurídica, con la previsibilidad de cómo se comportarán otros, digamos, semejantes del resto de los ciudadanos y sobre todo el poder, la autoridad, ¿verdad?, para saber hasta dónde llegan nuestras obligaciones y dónde también están nuestros derechos. Es decir, en definitiva, cómo convivir. El derecho es un factor indispensable para la vida de las personas ordenadas, justas, ¿verdad?, con posibilidad de actuar, de cooperar y de, por supuesto, entre todos ir resolviendo las necesidades que compartimos. Y al mismo tiempo también para sancionar aquellas conductas que son antijurídicas, que son conductas lesivas de bienes y de valores tutelados por cada sociedad. Entonces, claro, a nosotros nos toca constantemente tomar decisiones, emitir juicios, relacionarnos con este poder tiránico, caramba, sin tener normas jurídicas que nos respalden. Y siempre con la duda, caramba, ¿será que la Constitución está vigente? ¿Será que tiene sentido invocar una ley, invocar una sentencia?
Y de nuevo, me parece que allí, por muy preocupante, por muy incluso existencialmente doloroso y angustiante que pueda ser llegar a esa conclusión, la más sensata, la más responsable y realista es que carecemos de derechos. Es decir, no puede ningún venezolano pretender que frente a esta tiranía algún juez o alguna autoridad que quisiera eventualmente actuar como imparcial, institucional, podrá ejecutar a favor de los derechos constitucionales de los ciudadanos alguna decisión. Ya estamos viendo lo que ocurre con los jueces, con los casos de los presos políticos, ¿verdad? Presos de conciencia en los cuales hay órdenes de liberación, ¿verdad? De su secuestro, que es lo que básicamente padecen, y sin embargo no se acatan esas decisiones. Esa es la prueba más cruda de que en Venezuela no hay derecho, y que por tanto cuando se plantean acciones para tratar de alguna manera uno respaldarse en cuanto a la legitimidad y en cuanto a la, digamos, justeza de lo que se exige, de lo que se reclama. Por ejemplo, en el programa del viernes pasado y hoy ustedes han estado hablando sobre todo lo que son nuevas formas de violación a la libertad de expresión e información en el país. Bueno, sí, hacer referencia a la Constitución del 99, a mi juicio, cesada de facto, no es, digamos, una pérdida de tiempo. Pero sobre todo es importante armar los expedientes desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista, por un lado, de establecer la responsabilidad en un futuro del Estado venezolano por violaciones a derechos humanos, pero muy importante también avanzar en dos direcciones. Por un lado, lo que es la responsabilidad personal de los autores de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, de una manera brutal en el territorio nacional, de formas tal vez inimaginadas por quienes redactaron el Estatuto de Roma, y también trabajar en la figura de la intervención humanitaria. Es decir, no hay que tenerle miedo a abonar un camino en el cual, desde el plano internacional, se pueden adoptar medidas para rescatar a una población que está sometida constantemente a las peores violaciones de sus derechos humanos por un régimen arrogante, absolutamente colectivista y militarista, que lo que pretende al final es perpetuarse en el poder a costa de ¿qué? De expulsar a la mayor cantidad de venezolanos de nuestro país y, por otro lado, de someter a la servidumbre más abyecta a los venezolanos que lamentablemente, teniendo que quedarse en el país, no puedan de otra manera sino obedecer porque carecen de las estructuras y de la protección para poder resistir valientemente, como en efecto, sin embargo, lo han hecho, hay que decirlo también, durante estos últimos años, a este régimen oprobioso. Bueno, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Quédate con nosotros, Luis Alfonso. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Sentir la frescura del Salto Ángel, el misterio de la Cueva del Guácharo o la vasta inmensidad de la Gran Sabana es lo que compartimos todos como venezolanos. Vivimos una misma emoción, un mismo sentimiento por nuestro país. Y es que en Ama de Casa llevamos esta tierra en la piel y queremos invitarte a sentirla cada día. Visítanos en nuestras tiendas autorizadas y en nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente y vive. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación.
tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Luis Alfonso, Sebastián Cifuentes por el canal YouTube de RCR 750 dice: en Venezuela la legalidad es subjetiva y eso solo sucede en un estado fallido. Y eso me da pie a mí para preguntarte, no hay Estado de Derecho, no hay Constitución vigente, ¿qué es lo que hay? El poder a sus anchas. Es difícil, digamos, comparar lo que sucede en Venezuela con algo contemporáneo o con alguna situación, digamos, incluso de regímenes durante el siglo XX que ejercieron el poder de manera total. Porque es una combinación justamente de ese proyecto de controlar política y socialmente a la población, ¿verdad? Para someterlas a ese proyecto hegemónico de permanencia indefinida en el poder, con miras a saquear y cometer una cantidad de crímenes a nivel regional e internacional, pero al mismo tiempo es un proyecto fracasado en cuanto a su capacidad de mantener el orden, la seguridad, la integridad del territorio, etcétera, que era algo que de alguna manera los regímenes, incluso totalitarios, dictatoriales, se preocupaban por hacer. Entonces es algo muy anómalo, pero en definitiva lo que debemos tener claro, Víctor y Rocío, es que mal podemos nosotros considerar leyes, sentencias, decretos desde el punto de vista del derecho administrativo, es decir, actos jurídicos, decisiones institucionales, considerar que algunas de las personas que ocupan a la fuerza cargos en el Tribunal Supremo, en el Poder Ciudadano, en el Consejo Nacional Electoral, obviamente en el Ejecutivo, son autoridades, en el sentido, digamos, de gozar de legitimidad, porque están allí a la fuerza, ¿sí? Cuando en Venezuela una persona tiene que obedecer cualquiera de los actos de facto que estas personas emiten, lo hacen por la misma prudencia que cualquier persona, como un destacado pensador del derecho, Herbert Hart, lo explica en su libro La teoría del derecho. Cuando una persona por prudencia acata la orden de un delincuente que le pide su billetera. Es decir, cuando alguien se le entrega a efectos de no ser, mejor dicho, agredido físicamente o ser objeto de un disparo o de algún tipo de lesión con arma blanca, no lo hace porque le hayan dado una orden jurídica, porque esté siguiendo una orden de derecho. No, lo hace porque el otro está abusando de la fuerza que tiene en ese momento y por tanto hay, digamos, un acto más bien de prudencia, de sobrevivir. Pero no se debe confundir esa, digamos, prudencia con reconocimiento de autoridad. Entonces es claramente ilegítimo lo que ocurre y por eso decía que es una situación extrema, que ninguna persona debería estar sujeta en su vida, porque psicológicamente, emocionalmente, es devastador uno no poder saber qué es lo que puede ocurrir en la calle en cualquier día cuando sale a trabajar, cuando sale a buscar la forma de sobrevivir, digamos, todo el tiempo pendiente de sus familiares, de sus amigos, de lo que ocurre en las distintas partes del país. Y sin embargo uno sigue viendo que aquello que en algún momento fue el ordenamiento jurídico venezolano se sigue empleando, para avanzar en la destrucción, en lo que es el saqueo, en lo que es la persecución y el acorralamiento de las personas en el territorio nacional. Es algo absolutamente cruel, ¿verdad? Pero que una ganancia importante es entender que nada de eso es derecho, ¿verdad? Y que, por cierto, Víctor y Rocío, parte de la ausencia de normatividad, de juridicidad en el país. Por ejemplo, fíjense lo que ocurre o lo que termina generando en materia de financiamiento de campañas electorales, de candidaturas, de partidos políticos. Porque no hay transparencia, que es otro de los valores que ofrece el derecho y fundamentalmente cuando está regido por el principio del Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces la actuación de los políticos, tanto los que están en el gobierno como en la oposición, se vuelven legítimos porque hay transparencia y rendición de cuentas, pero porque hay normas claras. Entonces, esta situación de opacidad y de autoritarismo, ¿verdad?, y de injusticia, termina generando unos incentivos muy perversos en quienes ya detentan el poder y quienes están alrededor del poder, porque da mucha comodidad para abusar, para obtener privilegios, mientras el grueso de la población, sigue en ese estado de servidumbre. Por eso es que tenemos que ir, Luis Alfonso, fuera del país hay que luchar por restablecer una legalidad democrática conforme al Estado de Derecho
Y repito, ahí la vía internacional es fundamental para lograr ese objetivo lo más pronto posible. Quedó absolutamente claro, coincido contigo en que tenemos que romper con esto y reconstruir el derecho y el Estado de Derecho en el país, y por supuesto para eso contamos contigo, igual que con todos los ciudadanos de buena fe. Con esto termina Aquí se habla libertad. Tuvimos, la verdad, una cátedra de primera categoría sobre Estado de Derecho. Gracias al doctor Luis Alfonso Herrera. Pronto quisiéramos que esté aquí entre nosotros, pero mientras tanto, en la dirección general de la estación, quien sí está aquí es Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción, el fraterno Kenger Jaramillo, en los controles, el insustituible César Arteaga, y en la conducción Rocío Guijarro, y quien les habló, Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.